Eh, y yo la semana pasada te hablaba de ser conocidos por Dios. Y necesitamos esta comunión con Cristo de modo de que no solamente nosotros le conozcamos, sino ser conocidos por Él. Y da la intención en la Biblia que no es solo importante conocerlo nosotros a Él, sino de que Él nos conozca a nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que un Dios omnisciente tenga que conocernos a nosotros? ¿Sabes? En Mateo, que te lo leí la semana pasada, dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Mas yo diré, no os conozco, hacedores de maldad. Y otra vez la misma pregunta, ¿cómo es posible que Jesús no conozca a alguien? Y este texto durante muchos años a mí me dio mucha vuelta en la cabeza y en el corazón, y también me dio mucho temor y mucho respeto. ¿Cómo es posible que Jesús diga, nunca te conocí? Porque te decía el otro día que el conocimiento, aún en el aspecto humano, es algo tan amplio. Nosotros englobamos en una palabra, y sabes que en la mayoría de los idiomas pasa lo mismo, o prácticamente lo mismo, como si conociera todos los idiomas yo. Pero bueno, en muchos idiomas pasa algo parecido, por lo menos los idiomas más conocidos por nosotros. Y el conocimiento es algo que es tan amplio que no se puede englobar en una palabra. Te decía el domingo pasado, el médico me conoce a mí y en algunos aspectos más que vosotros, porque hasta me ha tenido en la camilla. y gracias a Dios es un médico, no es una médica, ¿no? Pero me conoce. Tiene de mí, por ejemplo, ecografías viscerales. Ha visto en ecografía cómo está mi hígado, cómo están los riñones, conoce mis analíticas, ha visto informes con resonancias magnéticas. Y en ese aspecto mi médico me conoce mucho más que vosotros. Y probablemente me conoce más que Liliana y más que mis hijas. Sin embargo, como persona, él no me conoce como me conoce Liliana, como me conocen mis hijas o como que me conocéis vosotros. O sea que esto de conocimiento no lo podemos englobar solo en un aspecto. Mucha gente que intenta discutir y negar sobre las enseñanzas de Jesús y de Pablo y las contradicciones que según ellos dicen ahí en la Biblia, dicen que precisamente esto negaría la omnisciencia de Dios. De ninguna manera puede negar la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo, pero aquí habla de un conocimiento diferente. Por eso, según lo que se relata en todos los textos del Nuevo Testamento y en algunos textos del Antiguo Testamento, lo conocido en este sentido no se está refiriendo a un conocimiento intelectual, ni siquiera a un conocimiento de experiencia, de que conozco que existe, de que he hablado contigo, de que te escuché alguna vez, sino que el conocimiento en esto tiene que ver más que todo, si pudiéramos traducirlo hoy de otra manera, yo lo traduciría como reconocimiento, ser reconocido. Por eso te decía el domingo pasado, Jesús habló del pámpano y de la vid, y Jesús habló de un pámpano que está incrustado en la vid, que es parte de la vid. Te decía hace un tiempo atrás que no es lo mismo comunión que unidad, porque un pámpano puede ser cortado de la vid y mantenerlo unido con fixo. Tú puedes hablarme de que estás muy unido a Dios, estás unido a la iglesia, pero probablemente no tienes comunión con Él. Jesús habla del pámpano que es parte de la vid, hasta el punto que la vida de la vid, según Jesús, está en el pámpano, y por esa razón el pámpano lleva fruto. Yo quiero hablarte hoy acerca de determinados conflictos en la vida que nos llevan a conocerle a Él y que Él nos conozca a nosotros. Quiero hablarte acerca de que esos conflictos y este conocimiento, escúchame bien mi hermano, de tuyo sobre Dios y de Dios sobre ti, tienen un propósito fundamental y es la vida. Es la vida. No es algo abstracto y algo absurdo. Por esa razón, Dios permite determinados conflictos en nuestra vida, porque es la única manera en la cual nuestra naturaleza, como quieras llamarle, carnal, humana, pero yo prefiero hoy hablarte de la naturaleza del viejo Adán, desaparezca y sea Cristo en nosotros. La vid reconoce al pámpano. Si yo cojo un árbol de carozos, o sea, un melocotón, un ciruelo, porque la semilla de ellos se llama carozo,
el hueso. Melocotón, ciruelo, almendro, picota. Y los injerto entre ellos. Vas a ver que el injerto prende, crece, porque pertenecen a la misma variedad. Son de la misma naturaleza. Si yo injerto una higuera en una vid, no prende. Si injerto una vid en un olivo, no prende. Porque son diferentes variedades. En otras palabras, el árbol nunca reconoce el injerto. Lo rechaza. Porque pertenece a una variedad diferente. Si tú coges un olivo tal como nace, que cuando nacen son de la variedad de acebuches, ¿no? A ver los que tienen... Muy bien, ahí está, tenemos un olivarero aquí. Es acebuche y lo injerto, ahí va, fíjate. Lo injerto con manzanilla. ¿Sí? Es una variedad de manzanilla. Es de Tarragona. Te puedo hablar de otras variedades. Bueno, a ver, dime una variedad. Picual, ahí está. Esa es la del aceite. Y la injerto, claro que va a prender y me va a salir picual. Porque el olivo reconoce ese tallo que se injertó, que es el olivo. Si yo en lugar de un olivo picual meto ahí una higuera, no crece, se muere, no lo reconoce. Es en este contexto en el cual Jesús está diciendo aquello de, aquel día diré, no os conocí. Y justamente está hablando de un grupo de personas que no son personas que están en la iglesia, no, y llegan y piden una ayuda a Dios. Está hablando de gente que ha predicado, ha profetizado, ha echado fuera demonios en el nombre de Jesucristo, pero a él no lo conoce. O sea que de alguna manera Jesús respondió a aquellas oraciones por amor a la gente, la fe de la gente, porque se estaba haciendo por su palabra y porque se estaba haciendo en el nombre de Jesús. Pero esas personas, según Jesús, no eran pámpano de la vid. Te lo vuelvo a hacer de otra manera como te lo ponía en la gavilla. Cuando una persona recibe un trasplante de órgano, lo más preocupante es que el órgano sea reconocido, asimilado, aceptado por el cuerpo que lo recibe. Si una persona recibe un riñón de otra persona, puede ser 100% compatible, el mismo grupo sanguíneo, todo perfecto, pero por alguna razón el cuerpo lo rechaza, no lo reconoce. Y hay que extirparlo rápido antes de que eso se necrose y cause la muerte por una infección. Es en ese contexto, creo, en el que Jesús está diciendo, no te conozco. No está hablando de personas que oran más, menos. Está hablando de personas que directamente no tienen la naturaleza de Cristo en sí mismo. Porque cuando nosotros hemos aceptado a Jesús y nos hemos unido a Él, la naturaleza de Cristo está en nosotros. Pero no te olvides que los seres humanos no nacemos con la naturaleza de Cristo. Los seres humanos nacemos naturalmente, tenemos vida biológica, tenemos vida emocional, tenemos vida intelectual, pero según Pablo en Efesios dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, nosotros no teníamos vida espiritual. La vida que tú y yo tenemos hoy, te decía hace unos cultos atrás, según la Biblia, no es vida nuestra. Por eso te decía, imagínate que nosotros aquí tenemos que hacer un examen para trabajar en el acelerador de partículas que se va a poner aquí en Granada, ¿no? No es Cosnar, ¿no? Excusa. Entonces vamos a trabajar ahí y necesitas tener un doctorado en física nuclear. Así que, ¿saben qué? Todos los que quieren, el sueldo es buenísimo, vamos a hacer ahora mismo un examen. Tienes 45 minutos para hacer un examen, para aprobar sobre este examen de física nuclear para entrar al acelerador de partículas. A ver quién lo aprueba. Por eso te decía el otro día, pero imagínate que el profesor que hizo este examen se te mete a ti durante una hora en la cabeza y empiezas a pensar con la mente del profesor. Entonces en un momento dice, he dejado el coche en el aparcamiento azul. Pero hoy es domingo. Y tú dices, pero si yo vine en el autobús. Claro, pero es la mente del profesor que ha dejado el coche ahí. Y entonces, pero cuando te sientas delante del examen, lo tienes chupadísimo. ¿Por qué? Porque es el profesor el que hizo ese examen.
Es la mente del profesor la que está dentro tuyo. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros por medio del Espíritu Santo que nos ha dado para que la vida de Cristo esté en ti. De aquel Jesús de Nazaret, de aquel que murió, resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. La vida de Cristo hoy es tu vida espiritual. Entonces tú me dirás, pero ¿por qué yo no vivo como Cristo 100%? Es que ahí está la cuestión. Es que algunos no viven como Cristo en un 100% y otros no viven como Cristo en un 0% siquiera. Esos que no viven ni en el 1%, o sea, el 0%, son los que Jesús dijo, no os conozco. Habláis de Cristo, habláis de mí, predicáis en mi nombre, echáis fuera demonios, hacéis un montón de cosas en mi nombre, pero yo no tengo vida en común con vosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, ensanchaos en vuestras almas, ensanchaos en vuestro corazón. Porque la Biblia da de intención constantemente de que cuanto más de Cristo hay en mí, más conocido soy por Cristo. Porque Dios no conoce a Adán en este sentido. Adán se separó de Dios. Adán cortó la comunión con Dios. Adán decidió dejar a Dios y ser él un pequeño Dios. Allí nace esa historia nuestra que es la muerte espiritual. Por eso el rey David decía, en pecado me concibió mi madre. Yo ya nací así. Pero nosotros ahora en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús, tenemos la vida de Cristo. Si tú en invierno tienes frío en tu casa, pero afuera está haciendo un hermoso sol y ves que la gente está pasando por la calle en mangas cortas y tú en tu casa estás muerto de frío y tienes un ventanal muy grande, pues abre la ventana, abre las cortinas. Ahora bien, si tú abres la cortina solo en 5 centímetros, el haz de luz que entrará será de 5 centímetros y solamente calentará la porción de la mesa en donde dan esos 5 centímetros de luz. Si tú abres todo, cuanto más abras, más luz va a entrar. Así es la vida de Cristo en nosotros. Por eso mira, un día tuve una experiencia con el abuelo, varias experiencias con el abuelo, con el papá de Lili mientras estaba en casa. ¿Se acuerdan que él venía, se ponía aquí con los cascos? Porque el abuelo ya estaba sordo, entonces le poníamos aquí a todo volumen. Un día me puse yo los cascos, casi me mata, ¿no? Entonces le ponían ahí los chicos los cascos, entonces el abuelo se sentaba aquí, no sé si ustedes lo recuerdan, con los cascos ahí sentadito escuchando la predicación. Pero llegó un momento en el cual el abuelo ya no podía venir porque el cáncer le había hecho mucho daño y se tenía que quedar en casa. Entonces él escuchaba las predicaciones y siempre teníamos las charlas. Cuando yo volvía los domingos a la noche, él me esperaba en el jardín de mi casa, ¿no? Y ahí nos sentábamos los dos y charlábamos. Claro, él me conocía desde que yo tenía 24 años, 23 años. Fue cuando Lili me envolvió y me llevó ahí a la casa. ¿Cómo luchó esta mujer hasta que me consiguió? En fin, espantando a todos los demás que andaban por ahí dando vueltas. Sabes que es irónico, es una broma todo esto. La cuestión fue que el abuelo, claro, me conocía y varias veces me dijo, ¿cómo has crecido, Danielito? ¿No? Entonces yo digo, qué imagen tenía de mí el abuelo. Bueno, ¿cómo has crecido, Danielito, con los años que tengo? Y entonces nos poníamos a hablar de la predicación y él me decía, qué extraordinario esto, Daniel. Miren esto. Él me decía, tengo 92 años, me dijo un día. Yo no sé cuánto tiempo más me queda. De hecho, creo que le quedaron 2 meses más o menos. Y entonces él me decía, yo creo que ya me voy con el Señor. Explícame por qué razón, me decía él. Él tenía la respuesta, por supuesto. ¿Por qué razón sigo aprendiendo tanto? Y entonces se contestaba a sí mismo y decía, evidentemente Dios no nos creó para esta vida, Daniel. Porque si un hombre de 92 años que está a punto de morir, todavía Dios le sigue enseñando, es por algo que tiene que ver con la eternidad y no con la vida aquí en este mundo. Por lo tanto, Jesús quiere que le conozcas en ese sentido y que Él te conozca a ti. Y Él entonces me dijo, Dios no quiere que entren almas raquíticas al cielo, sino almas amplias, me dijo. Almas grandes, almas fuertes, que han crecido en este mundo en el conocimiento de Él y que cuando lleguen allí, no sé qué vamos a hacer en esa eternidad realmente. La Biblia nos da algunas pistas, pero evidentemente el propósito de Dios es que le conozcamos. ¿Y por qué quiere que le conozcamos? En este mundo también. Mira, uno de los aspectos de este conocimiento mutuo, que en definitiva no es otra cosa, cuando Él dice en la Biblia, yo te conozco o te conocí, o Pablo decía, antes bien ser conocidos por Él, habla de un conocimiento basado en la intimidad, en la comunión, como en la antigüedad en hebreo se usaba para la relación que tenía en el matrimonio en su primera noche de boda.
Y decía la Biblia, y Abraham conoció a Sara. Es una cuestión de intimidad. A partir de ese momento no son dos, sino que es uno. O sea que cuando la Biblia habla, Jesús habló, Pablo hablaba acerca de que Él te conozca a ti y que tú le conozcas a Él. Habla de una comunión profunda donde hay una sola vida en común para los dos. ¿Me estás siguiendo? Que al fin y al cabo es la vida de Cristo, que es la vida que es reconocida por Él. Y que te decía el otro día que aún los demonios reconocen. Porque dice que un día van unos tipos que querían echar fuera un demonio y el demonio le dice: a Pablo conocemos, a Jesús también, pero vosotros ¿quiénes sois? Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús habla de esto también. Y te lo vuelvo a decir, mi hermano. Yo hace tiempo que rompí con mi estructura y mi imagen pastoral. Yo tengo un ministerio que es de pastor y maestro, que es una función, un oficio dentro de la iglesia, pero el verdadero protagonista en todo es Cristo, y en segundo lugar es la iglesia, no el pastor. Hemos invertido en el mundo evangélico los tantos. Yo aquí estoy sobre esta plataformilla, pero es porque no soy muy alto. Si yo midiera 1,98 m, mido 1,90 m, 1,98 m, ¿por qué esas risas? Ja, 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 ja. Yo no estoy hablando mal de vosotros. Y vosotros reís de mí. Si yo mido 1,98 m, no necesitaría esta plataformita. También tenéis que entender que una plataformita de 10 centímetros, que quiere decir que no necesito más. Pero hemos subido a los ministerios a las plataformas y hemos sentado a la iglesia. Eso no es así. El protagonista es Cristo y la iglesia. Los que ministramos en la iglesia servimos una función más dentro de la iglesia para edificar a la iglesia, para que sea la iglesia quien haga la tarea y transmita la vida de Cristo. La vida de Cristo. No somos nosotros, ni los pastores, ni los músicos, ni los profetas, ni los evangelistas, ni los maestros, los protagonistas de nada. Nuestra tarea es servir a la mesa en la casa de los hijos. Y quien quiera un ministerio reconocido en esta iglesia, que lo vaya aprendiendo, porque si no, no lo vamos a reconocer nunca. Porque es así. El drama está, hermanos, en que muchas veces hemos pensado que por hacer cosas Dios nos aplaude, y esos son los que Jesús dice aquí: no te conozco, porque no tenemos vida en común. Yo he estado en iglesias en Argentina de conocidos míos, de tener, no digo una amistad, pero de conocimiento. Escúchenme, hermanos, iglesias en las cuales tienen 3, 4 cultos por domingo de más de 1,000 personas. Yo he predicado en esas iglesias, me han invitado a predicar, y lo digo con todo el respeto, pero también con toda la libertad. No tengo nada que perder en todo esto, ni estoy hablando mal de nadie, pero es una realidad. Y he estado con algunos de estos pastores que me han dicho directamente: ven a la oficina. No, ya estaba la iglesia cantando y yo me senté con ellos, pidieron algo para cenar, cenamos ahí, yo incómodo diciendo: yo quiero ir a cantar. Y después que yo cené tranquilo, los hermanos estaban cantando, llevaban 1 hora cantando. Entonces él me decía: bueno, venga, vamos a pasar. Y cogí el micrófono, empezaba a orar y decía: vamos a cantar en nuestra calabra. Si él no había cantado, entonces otra vez, ¿no? Y la gente decía: otra vez, ¿no? Entonces, y yo me imaginé y pensé: Dios mío, pero siempre es así. Entras por una puerta donde nadie te ve, entras con un traje último modelo. ¿Qué está pasando aquí? Iglesia, necesitamos tener vida de Cristo. Y esa vida crece y se desarrolla en la comunión profunda con Cristo. La iglesia que va a resistir los años que vienen, la otra iglesia será engañada. Es la iglesia que tenga la vida de Cristo. Si no tiene la vida de Cristo, hermano, somos una entidad más en este mundo. Amén. Lo siento, es así. Vosotros sabéis dónde vivo. Muchos de vosotros habéis ido a mi casa, habéis estado en mi casa, habéis entrado a mi casa. Yo no tengo nada que esconder. Y creo que algunos se han ido hasta con lástima en mi casa. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, escuchen esto, hermano. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Dios, la vida. La vida, no la muerte, la vida. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por las ovejas. Versículo 13 dice: así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Mira lo que dice el 14: yo soy el buen pastor. Escuchen esto: y conozco a mis ovejas y las mías me conocen.
Yo las conozco y ellas me conocen. No fue Pablo quien trajo esta enseñanza. Jesús habló de que necesitamos ser conocidos por Él. Jesús dijo un día: a algunos le diré, no los conocí. Pero aquí está hablando de sus ovejas. No está hablando de grandes personas que aparecen en libros como grandes héroes de la fe. Son las ovejas de su prado, tú y yo. Jesús dice claramente: yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como, mira lo que dice ahora: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El conocimiento al que se está refiriendo Jesús es el mismo conocimiento que el Padre tiene sobre el Hijo y el Hijo tiene sobre el Padre. No es un conocimiento solo intelectual, es una comunión tan profunda que habla del reconocimiento de una misma vida en común. ¿Cómo no te voy a conocer si llevas mi vida? Somos la misma vida. ¿Lo entiendes a esto? Como que te da lástima matar el mosquito que te picó porque ahora lleva tu sangre. El versículo 26 dice: pero vosotros no creéis, le dice Jesús a los fariseos, porque no soy de mis ovejas. No me creéis porque no soy de mis ovejas. No me conocéis ni yo os conozco. Como os he dicho, y otra vez dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento Dios les habló? Y si yo te preguntara en qué idioma habla Dios, le decía anoche a los hermanos Sanillora, ¿en qué idioma habla Dios? ¿Habla en inglés? ¿Habla en francés? ¿Habla en alemán? Bueno, ese idioma solo Dios lo puede hablar bien. ¿Habla en ruso? ¿En qué idioma habla Dios? Dios habla en el idioma del Espíritu, dice la Biblia. Dios habla al corazón y al Espíritu. Tú no, a veces ni siquiera tienes palabras, ni yo tengo palabra para decir lo que Dios me dijo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces son impresiones espirituales. Y tú sabes, Dios me está hablando. A veces Dios te habla de tal manera que lo que no hace falta palabras, sino que tú empiezas a sentir la tristeza o el gozo o la carga o el dolor que Dios mismo está sintiendo. A veces simplemente una motivación tan profunda y tú dices que Dios me habló y me dijo que llamara por teléfono, y no es que Dios te está diciendo: Liliana, coge tu móvil y llama, ¿no? En todo caso tendría que decirle: coge tu móvil y atiende. Siempre lo tiene en el bolso, y en el bolso de las mujeres no hay cobertura, mi hermano. Todo el mundo que ya es que lo tenía en el bolso, ahí no hay cobertura. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Escucha esto: no perecerán jamás. Yo llevo un tiempo orando por todas las personas que son de esta iglesia, pero que ahora no están aquí. Se bautizaron, son parte nuestra. Aquí hay una promesa: mis ovejas son mías y yo las conozco y no se van a perder. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo les doy vida, no dice vida durante 10 años, para que estén en la iglesia y luego se aparten. Vida eterna. Eso dice aquí la Biblia. No es una cuestión de discusión teológica, Jesús lo dijo. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Están en las manos de mi Padre y nadie las puede arrebatar. Y ahora dice la frase ya que culmina todo: yo y el Padre somos uno. Otra vez lo mismo: el Padre y yo tenemos la misma vida, somos uno. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y lo que está diciendo aquí Jesús: mis ovejas son las personas que han comenzado a transitar este camino de tener cada día un poquito más la vida en común. Entre ellos y yo, decía Jesús. Así como el Padre y yo somos uno, vosotros y yo seremos uno, dijo Jesús. En la medida en que vayamos creciendo paso a paso, más de Cristo en mí, menos de Adán cabezón, orgulloso, pecador, con mal carácter. Mira, Adán se camufla mucho en la religión. Por eso te quiero hablar lo que te quiero hablar ahora, y es la razón por la cual Dios permite que los conflictos duren en el tiempo, hasta que Adán pase el límite y se manifiesta. Y nosotros mismos lo detectamos. Pero Adán trae muerte, iglesia. Solo Cristo produce vida. Vida en todas las áreas.
Vida en todas las áreas, vida en la familia, vida hasta en el cuerpo, vida, vida, vida. Cristo es la vida. En Él estaba la vida. Esta vida era la luz de los hombres, decía Juan capítulo 1. Jesús aquí dice, como no pueden arrebatársela a mi Padre, que con su soberano poder, mi Padre me las ha dado, me las ha confiado. Y el Padre y yo somos uno. Por lo tanto, cuando tú vas entregando cada vez más áreas de tu vida en las manos de Dios. Yo ayer les comentaba a los hermanos en Illora, tuve una experiencia muy linda a la mañana y luego en el culto de Illora, mientras Pepi dirigía el culto, la alabanza, tuve una experiencia tan fuerte porque era como que Dios me dijo, Daniel, has luchado mucho aquí, estás sufriendo mucho en este punto porque tú estás tratando de mantener situaciones y tú no puedes, tú no te das cuenta, Daniel, pero has llegado al límite, el límite de Adán. Y era como que yo sentía que Jesús me decía, de una vez por todas, Adán, quítate de en medio para que en esa área de la vida de Daniel viva yo. Porque ahí no hay vida, hay solo tristeza, preocupación, comedero de cabeza. Entonces yo ayer me arrodillé y le dije, Señor, te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi vida en tus manos. Todo esto es tuyo. Yo quiero morir aquí. ¿Saben? Muchas veces Adán, oh sí, aleluya, vamos a la reunión. Pero luego cuando aparece el carácter, pero así soy yo. Claro, así es Adán. ¿Tú te crees que esa área de tu vida la conoce Cristo? No te conoce. Yo le decía ayer a los hermanos, si de aquí para arriba es Adán, cuando yo entre al cielo voy a ser así de chiquitito. La Biblia dice que algunos cuando entren al cielo tendrán corona. Y otros, dice la Biblia, entrarán pero lavarán su ropa en la sangre del Cordero allí. Wow. O sea que se salvaron así, subieron al autobús colgándose. Ya va el autobús en marcha. Como sea, se salvaron, gloria a Dios. Pero hay algunos que por alguna razón tendrán corona. Y no es que trabajamos detrás de un mérito, de un regalo, de un premio. Simplemente entender que esa corona, dice la Biblia, es la corona de la vida. Lean en Apocalipsis. Recibirás la corona de la vida. No es un premio de oro, porque en el cielo que va a vender el oro. Si fuera aquí yo lo guardo y lo vendo, hermano. Ahora estoy viendo, están apareciendo ropa de China muy barata y digo, madre mía, va a ser un negocio en internet. Y ayer dije, Dios me dijiste que no haga negocio. Yo empecé a pensar que traigo esto y solamente aquí con el ordenador mando de China para la casa del que lo compró. Y el Señor me recordó otra vez, basta Daniel, basta Dan. El fruto del conocimiento de Él en nosotros y de nosotros en Él, tal como lo venimos viendo, según este texto, dice, es la seguridad de la vida eterna. Es la protección de Dios en medio de este mundo y en medio de los conflictos. Cuando tú conoces a Cristo y Cristo te conoce a ti, tú sabes que venga lo que venga. ¿Qué decía Pablo? A los que antes conoció. Y luego, ¿qué decía? ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay una seguridad en la fe de aquellos que se saben conocidos por Dios. Por eso te dije recién, no me interesa a mí ninguna corona de oro en sí. La Biblia lo tipifica en oro porque es algo muy valioso. Pero la Biblia habla, según los primeros capítulos de Apocalipsis, serás coronado con la corona de la vida. O sea que el fruto de este conocimiento profundo es la vida. La vida en todas sus manifestaciones. Yo quiero transmitir vida. Yo quiero estar vivo. Yo quisiera que a pesar de los golpes que recibo a lo largo de una semana, poder estar aquí, transmitirte vida y que te vaya de aquí diciendo, hoy Dios me habló. Hoy estoy mejor que ayer. Y haberte transmitido vida. Yo quiero sentarme a hablar con mi familia y que no termine la discusión destruyendo, sino edificando. Y si se destruye, que no sea por mí, sino porque es algo que se tenía que destruir porque ya estaba mal. Pero yo quiero transmitir vida. ¿Lo entiendes a esto? Si yo fuera médico, supongo que cada vez que voy a ir al hospital a trabajar, haría una oración profunda diciendo, Señor, que hoy pueda trabajar por la vida de esa gente. ¿Lo están entendiendo a esto? ¿Te imaginas si tú fueras oncólogo?
Te voy a decir más, ¿te imaginas si tú fueras oncólogo en pediatría? Y tienes que sentarte a decirle a una mamá, tu hijo tiene cáncer, tu niño tiene leucemia. Te puedo asegurar que tú hoy orarías diciendo, Señor, quiero transmitir vida. Aunque le diga a esa mamá que su hijo tiene leucemia, después que salga de aquí la madre puede decir, sí, me han dicho que tiene leucemia, pero también me ha dicho el médico que no por esto va a morir. Y tengo esperanza. Vamos a luchar, mi hijo va a salir adelante. Alguien le transmitió vida. Hermano, yo he estado con profesionales de la salud que he ido por un dolor al costado y salí de ahí diciéndome que me tomen la medida en la funeraria, porque tal como me lo dijo, yo he contratado, escúchenme hermano, he pedido que vengan a trabajar aquí albañiles. Electricista es bueno, ese sí. Pero un día llamé a un electricista en el otro lugar, cuando estábamos en el otro lugar. Entra y lo primero que te digo, esto. Tú dices, pero ¿para qué te contraté a ti? ¿Para decir que no se puede hacer esto y yo? ¿O tú no eres profesional? Hace un tiempo, de verdad, allí en el otro local vino uno, me dice, es que esto es muy difícil. Le dije, bueno, vale, no, pero le dije, no, está bien, gracias. Adiós, chao. Se acabó. Lo siento mucho. Si yo soy albañil y me llaman en algún lugar, sí se puede. Es complicado, pero lo vamos a hacer. Tú ponte al lado y dame charla mientras yo trabajo. Ponme música. Tráeme un bocata a las 10 de la mañana. Y lo vamos a hacer. Porque estoy vivo. Yo he venido para que tengan vida y ven abundancia, hijo Jesús. Esta es la razón por la cual tenemos que ser reconocidos. Y nosotros conocerle. Porque si no el pámpano, ¿qué dijo Jesús? Os he puesto para que lleven mucho fruto. Y lo dijo recién Lili. Y ese fruto permanezca. Permanezca. Por eso estoy orando por todas las personas que se bautizaron aquí. El texto dice que el fruto tiene que permanecer. Así que Satanás, en el nombre de Jesús, todas tus redes se rompen ahora. Y las almas vuelan libres. Porque el fruto tiene que permanecer según la Biblia. Si el fruto está vivo, no necesita frigorífico. Eso es así. Por eso en medio del conflicto es donde necesitamos conocerlo. Aquí nos vamos metiendo en temas ya. Necesitamos comunión en el conflicto. No discusión en el conflicto. ¿Lo recibes a esto? Un matrimonio, perdón. Se me está acabando la pila, es una moneda nada más. Y un matrimonio que recibe eso, una terrible noticia de oncología con un hijo. ¿Cómo encajamos esta situación? Un hijo adolescente, joven, drogadicto. Siempre viene la lucha y los matrimonios empezamos a ver quién tuvo la culpa. Y el problema es que a veces en medio del conflicto, en lugar de estar juntos, nos matamos. Y el niño tiene los genes de tu familia. ¿Qué quieres que te diga? No, son los tuyos. No, son los tuyos. En medio del conflicto lo peor que podemos hacer es matarnos. Pero no te estoy hablando ya de relaciones humanas, sino la relación con Dios. Cuando viene el conflicto, Adán, lo primero que te dice es, en el nombre de Jesús va a haber un milagro. Vamos a orar y todo va a salir bien. Eso te va a decir Adán. Adán se viste de religión. Adán se viste de fe. Pero hay que darle tiempo a Adán. Esta es la razón por la cual Dios a veces permite que el conflicto se extienda. Porque si rápido viene el milagro, Adán se va satisfecho y no ha cambiado. Sigue con la muerte adentro. Recuerda que en la Biblia dice que en Adán todos mueren. La naturaleza humana sin Cristo. Miren esto. David cometió un error gravísimo y por ese error murió su hijo. Y lo escondió. David dijo luego, mientras callé se envejecieron mis huesos. Hasta que vino el profeta Natán y le dijo, ¿qué has hecho, David? Entonces David se arrepiente y escribe el Salmo 51. Y allí vuelve la vida. Pero si a David le hubiera salido todo bien, jamás David hubiera dicho, pequé. Adán, lo primero que te va a decir es, no te preocupes, ahora viene un milagro. Eso te lo va a decir quien tiene la naturaleza de Cristo, pero también el Adán camuflado. Porque nuestra fe, escúchenme bien, muchas veces es una fe intelectual. ¿Me están siguiendo? Es una fe de conocimiento, es una fe de experiencias.
Yo sé que Dios lo puede hacer. Marta llamó a Jesús y le dijo, el que amas está enfermo, ven, si tú vienes sanará. Y Jesús no fue. Jesús permitió que Lázaro muriera. Yo ayer le decía a los hermanos, imaginaros vosotros que a mí me decís, ¿puedes venir, Daniel, que hay un familiar de tal hermano de la iglesia que está en la UCI y los médicos te dejan entrar a orar? Y Dani dice, sí, ya voy más tarde. Y no voy. Y me llamas mañana y yo te digo, oye, me había olvidado, voy dentro de media hora. Y tú me dices, no, Dani, te llamaba para decirte que el familiar de esta persona ha fallecido. Lo van a velar en el tanatorio allá arriba en el cementerio. Y encima voy yo y digo, ¿sabes qué? Qué alegría, tío, me alegro muchísimo que se haya muerto. ¿Dónde lo van a velar? No vienes más a la iglesia. Escribimos un libro sobre las actitudes del pastor. Exactamente eso fue lo que hizo Jesús. Jesús dijo, no voy a ir ahora. Y cuando Lázaro murió, Jesús dijo, pues me alegro y me alegro por todos vosotros. Porque nuestra fe muchas veces está basada en una mezcla de experiencias y de creencia en Dios. Y pensamos, mientras yo hago esto, Dios me va a ayudar. Dios no te va a ayudar muchas veces. El propósito de Dios es hacerlo Él. Porque si Él ayuda, no vaya a ser que le esté ayudando sobre algo que no tiene buen futuro. Por eso necesitamos tener comunión en el conflicto. En el conflicto Jesús no se rebeló contra el Padre. La Biblia relata la historia de Jesús en el Getsemaní. Y cuando Jesús está orando, le dice literalmente al Padre, si es posible, quítame este sufrimiento que se viene. Si es posible, Padre, que lo hagamos de otra manera, pero si es posible, quítame este sufrimiento. No quiero todo este sufrimiento sobre mí. El Padre guardó silencio y Jesús automáticamente dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se quejó, ni fue a buscar a otro lugar, ya sea otra iglesia, por internet, alguna campaña evangelística, algún curandero, algún brujo, alguien que le solucionara el problema. Si no obtengo lo que quiero, Adán lo va a ir a buscar a otro lado y lo va a camuflar de Dios. En mi iglesia llevamos 3 meses orando por este problema. Voy a ir a otra iglesia y voy a hablar con el pastor y voy a pedir que pasar para que ponga las manos sobre mí y ore por mí y a ver si el problema se me va. No está buscando un pastor, está buscando un chamán. Son 2 Adanes tratando de solucionar un problema que Dios no quiere solucionar, porque Dios tiene un propósito. Por eso necesitamos comunión en el conflicto, iglesia. Esto no significa que no oremos, que no reprendamos a los demonios, que no clamemos por milagros. Tenemos que orar por milagros, seguir haciéndolo. Jesús lo hizo. Lo que te estoy diciendo es que cuando el problema no se soluciona, no nos quejemos, no nos amarguemos, porque allí se ve a Adán. Y Adán no es conocido por el Cristo. Y la seguridad que nosotros tenemos en la vida no es de que seamos Adanes que tienen fe, sino que Cristo mora en nosotros y nosotros moramos en Cristo. Las ovejas que no son separadas de la mano de mi Padre, dijo Jesús, no son simplemente ovejas creyentes, son ovejas que oyen la voz del pastor y le siguen, que están unidas al Padre, que tienen la vida de Cristo, son pámpanos en la vid, dijo Jesús. No tallos de granado en una vid. Por eso debemos orar por milagro, liberación, pero no quejarnos. Y aquí viene, niños, aquí viene la historia, ¿vale? Así que vamos a dibujar y los papis escuchen. Necesitamos dejar atrás el Adán camuflado, iglesia, para que surja la vida de Cristo en nosotros. Amén. Si sigue existiendo Adán en Dani, yo te voy a dar un consejo entonces. Trata de no colmarle la paciencia. Porque si sigue existiendo Adán en Dani, en algún momento va a saltar. Y Adán mata. Con una palabra te mata. Con un comentario te mata. Con una mirada te mata. Porque todo lo de Adán es muerte. Sí, pero es que colmó mi paciencia. ¿Eso lo dijo Jesús? Es que me harté de ti. ¿Eso lo dijo Jesús? Y esto es algo que yo me cuestiono.
Estas dos palabras que te estoy diciendo no son palabras que las he escuchado a mis hermanos, son palabras mías. Yo muchas veces he orado en enfado con Dios. Perdonadme la sinceridad. En amargura. Oraciones que, Señor, ¿hasta cuándo? Es que no ves esta situación. Oraciones como esta: Señor, lo he dejado todo para servirte, y ahora ¿qué está pasando? Ay, Adán camuflado, porque parece como: Señor, no entiendo lo que sucede. No, te voy a ser sincero lo que hay en mi corazón. Me estoy quejando. Y ese es Adán. En el conflicto necesito buscar la comunión, no la discusión con Dios. No las frases que hagan que Dios diga: bueno, venga, está bien, lo cambio. Con Dios no se negocia, ya todo se negoció y se pagó en la cruz del Calvario. Está pagado. Por lo tanto, o hay vida o hay muerte. Mateo 8:23. A ver, niñitos, vamos a dibujar ahora esta historia. A ver. Dice Mateo 8:23. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Lo siguen a esto? Conocemos esta historia. Miren, hermano, un día Liliana me decía: ¿cómo podía dormir Jesús? La Biblia dice que el agua estaba entrando en la barca. O sea que la barca se movía de un lado para otro. Hay un lugar en Israel, al lado del mar de Galilea, que es un museo con una barca, que eran las típicas de la época de Jesús. La encontraron en el barro y está conservada casi por el barro, casi como era. Es precioso. Pero es una barca, sí, es grande como esto, ancha, pero para estar en las olas del mar de Galilea. Y evidentemente la Biblia dice que las olas entraban dentro de la barca. O sea que Jesús se estaba mojando. Y Lili un día me dijo: ya dormía bien Jesús, porque le estaba cayendo agua encima y no se despertaba. Jesús roncaba ahí. ¿Cómo es posible dormir así? ¿Nunca te has despertado de madrugada porque tu sistema nervioso ya cumplió con el nivel supervivencia? Has dormido 4 horas y te despiertas y no puedes ya dormirte pensando en el problema. Jesús estuvo durmiendo y durmiendo y durmiendo. Y dice el texto: y aquí se levantó en el mar una gran tormenta y las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. En Mateo dice que los discípulos le dijeron: ¿es que no tienes cuidado, no te importa que nos muramos? ¿Nunca has orado así? Señor, es que realmente no te importa lo que nos está pasando. Es que no te das cuenta. Ese es Adán orando. No te sientas mal. Por eso yo te conté que a mí me pasa lo mismo. Pero cuanto más lo conozcamos a él y más nos conozca él a nosotros, porque significa que más de Cristo hay, menos de Adán. Y entonces hasta las oraciones cambian. Y Jesús dormía porque era 100% Cristo. Si hubiera sido 50% Cristo y 50% Adán, se hubiera despertado a la mitad del sueño. Y vinieron sus discípulos y le dijeron todo esto. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. Me ayudan, chicos, con el pad, porque vamos a orar dentro de un ratito. Miren, en 1 Corintios capítulo 2 leíamos el otro día que el apóstol Pablo decía que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, que es el espíritu que estaba en Cristo. ¿Me están siguiendo? Esto es precioso. No está hablando aquí el espíritu del mundo, de fiesta, de droga, de no sé qué, de lujuria. Sácate la terminología evangélica. Está hablando del sistema en general. Aunque parezca bueno, pero es un sistema que no reconoce la existencia de Dios. Por lo tanto, vivimos en base a lo que percibimos. Yo te dije recién, nosotros tenemos una mezcla de fe a veces. Adán tiene una mezcla de fe, de experiencias con Dios y de cosas que él puede hacer. Yo sé que Dios lo puede hacer porque hemos escuchado esto. Ven, le dijo Marta, no terminé de contar antes la historia. Ven porque tu amigo se muere. Lo hizo bien Marta, sabía que Jesús podía sanar a Lázaro. Pero ahora no se trataba de sanarlo, sino de resucitarlo. Es algo muy diferente.
La experiencia de Marta era, sabemos que Él puede sanar a la gente, pero eso de que alguien ya ha muerto. Y escúchenme bien, la Biblia dice que el Lázaro llevaba 4 días muerto. Y hay una frase de Marta que dice que no saque la piedra. ¿Sabes por qué? Porque hiede ya. Mira, cuando yo leo ese texto me hace acordar situaciones, personas, conflictos. No solamente que han muerto, sino que ya no se puede esconder. Y a veces nosotros tenemos vergüenza de un conflicto, porque parece que porque somos cristianos todo que tiene que ser perfecto en nosotros. Tu vida tiene que ser perfecta, tu familia tiene que ser perfecta, tu salud tiene que ser perfecta, tu economía tiene que ser perfecta. Y eso solo en el cielo. No, pero que nadie se entere que estamos así económicamente, hasta que todo el mundo lo sabe, hasta que el olor a podrido sale de la tumba. Nosotros no queríamos eso, pero bueno, salió. O sea que pobre Marta llegó hasta ese punto. Pero ella creía, Jesús lo puede sanar si nosotros hacemos esto, si lo mantenemos con las hierbas como hace el pastor Dani. Le hacemos una infusión, lo mantenemos a Lázaro hasta que venga Jesús y lo sane. Adán tratando. Los discípulos eran buenos marineros. Estos hombres estuvieron luchando para mantener la barca a flote mientras Jesús dormía. Ellos estaban cuidando a Jesús y cuidando la barca. Pobre Adán. Eso le pasa a Daniel pastor, a Daniel papá, a Daniel abuelo, a Daniel marido, a Daniel, todo. Siempre intento cuidar, hacer las cosas. Y a veces intento cuidar a Dios también. Pobre Adán. ¿Y saben qué es lo más dramático? Que Jesús me mira y me dice: no te conozco, Daniel. Porque eso que estás haciendo no es mío, así que yo no lo conozco. Está escrito en otro idioma, Daniel. No hay vida en común. Es un pobre tallo de higuera injertado en una vid y quiere dar fruto, pero no puede, porque no es vid, porque no está la vida allí. Por eso necesitamos tener un encuentro profundo, pero además ir entregando todas las áreas de la vida para que sea Cristo en mí. Cristo en mí. Y entonces decía Pablo, y hablamos con lo que nos revela el Espíritu, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Los discípulos le dijeron: ¿qué locura es esta, Señor? Nos hemos metido en el medio del mar, la barca se está hundiendo, todo es un desastre, nos vamos a ahogar, ya hay agua. Le voy a decir algo más, hermano. Naturalmente, por lo que cuenta la Biblia, la barca se iba a hundir, Así que no tenemos ni idea por qué Jesús seguía durmiendo. Porque evidentemente la barca se iba a hundir. O sea que ellos tenían razón, la barca se hunde. Jesús llevó a un punto la situación donde dice que el agua había entrado en la barca y se estaba anegando. O sea que no daba tiempo a sacar con las manos el agua, de otra ola llegaba y te echaba más agua que la anterior. Entonces evidentemente se iba a hundir. O sea que nosotros no critiquemos aquí a los discípulos, porque evidentemente se iba a hundir. ¿Cuál era el pensamiento de Jesús en aquel momento entonces? ¿Por qué seguía dormido? ¿Por qué Jesús no tenía miedo? ¿Por qué seguía dormido Jesús? Si te pasara a ti y fuera tu marido, le pegaría una torta en la cabeza. Despiértate, que no te das cuenta de lo que está pasando. Si fuera tu mujer, por favor, despiértate. Yo me crié en la sierra donde yo vivía, una zona sísmica, y vengo aquí a Granada, también zona sísmica. Pero Liliana venía del Gran Buenos Aires, una ciudad muy moderna, muy no sé qué, y de la zona norte. Para los que son de Argentina, en la zona norte es otra cosa, ¿vale? La zona norte es otra cosa. De un colegio alemán, de gente. Y va a casarse conmigo, madre mía, pobre chica. Esa es la gracia de Dios para mí, la disciplina para ella. Bueno, Dios sabe por qué a mí me bendijo y a ella. Ahí queda la cosa. Esto es saber dar vuelta una historia y quedar uno bien. Pero yo vengo de una zona sísmica, así que yo me crié con temblores y terremotos. A mí me causa gracia cuando hice un terremoto en Granada de grado 3. Donde yo vivía, eso, grado 4, es un temblor de tierra. Terremoto de 7 para arriba. 6 para arriba. Un día salgo a la calle y las palomas volaban, se cayeron trozos de balcones. Blon, blon, blon. A unos cuantos kilómetros se había abierto la tierra. Unos pasos. Y nosotros estábamos acostumbrados de que nos despertamos de niño y había un temblor y salíamos corriendo, blum, rápido. Estábamos recién casados con Lili.
Y vino un sacudón de tierra. ¡Brum! Y yo le pegué un golpe a Lina y le dije, corre. Y no se despertó. Y yo salí, cuando vine para atrás no está, ya había pasado el temblor. Entonces salí y le dije, claro, si se cae la casa, a ti no te importa nada. Bueno, no les voy a contar la historia, ¿no? Pero si fuiste tú la que no se despertó. ¿Cómo puede ser? Jesús dormía. Jesús dormía. ¿Sabes? Por alguna razón Jesús estaba tranquilo. El texto que te acabo de leer de Corintios dice, Dios le revela a algunas personas cuando estamos en Él. Los espirituales, los que tienen la misma vida de Cristo, no los que son pastores. Porque hay pastores que no somos tan espirituales. Iba a decir que no son. Que no somos tan espirituales. Somos medios carnales. Aquí está hablando del cristiano en general. Dios le revela al que es espiritual. Podemos decir que no tenía miedo a morir allí. Miren, porque Jesús le recriminó a los discípulos. Fíjense, Jesús cuando le dice, no tenéis fe. Denme unos minutos más. Paren, niños. Cuando Jesús le habla a los discípulos, no les dice, ¿por qué no habéis reprendido vosotros a la tormenta? De verdad que vais a escuchar muchas veces predicaciones así. Jesús les dijo, hombre de poca fe, porque ellos se hubieran puesto de pie y hubieran reprendido la tormenta. En nombre de Jesús que está aquí durmiendo, te ordeno tormenta, cálmate. No fue así. Porque si no, Jesús le hubiera dicho, ¿por qué no la reprendisteis vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Por qué tuvisteis miedo? O sea que lo que Jesús le recriminó no fue la falta de fe para hacer un milagro. Lo que Jesús le recriminó fue la falta de fe para no tener paz en medio del conflicto. ¿Me siguen? Evidentemente los discípulos no veían la situación como Jesús la estaba viendo. De lo contrario, no hubieran estado tan perturbados. Jesús accedió a su requerimiento y les dijo que no tenían fe. Jesús le calmó la tempestad, pero les dijo, ustedes no tienen fe. Por eso te dije recién, no les recriminó la falta de fe para hacer milagros, les recriminó el temor y la falta de confianza en Él, la falta de confianza en su plan, en su control sobre el futuro. Por eso aquellos hombres, como muchos de nosotros, o como nos sucede muchas veces, tenían una fe racional. Era una mezcla de capacidad humana y de ayuda divina. Dios me va a ayudar, yo voy a hacer esto. Yo no sé de dónde se saca la frase, ayúdate que Dios te ayudará. Esa era la fe que tenía esta gente. Esto sucede muchas veces. Pero cuando se trata de la vida solo la puede hacer Dios. Solo la puede guardar Dios. Por esa razón Jesús permitió que Lázaro muriera. Cuando ya no hay posibilidad de lo que conocemos, ni de ayuda de alguna manera, solo Dios lo puede hacer. Si ustedes se dan cuenta, en realidad lo que sucedió aquel día es que Jesús permitió que el conflicto llegara a un límite en el cual ya no puedo más. Mientras yo puedo, Adán se camufla. Por eso lo peor que podemos hacer es enfadarnos con Dios en medio del conflicto. Dios quiere que vivamos. Por eso siempre oraremos, quítanos la tormenta, Señor. Y esto tal vez no suceda nunca. Tal vez nunca suceda. Pablo dijo, tengo un enviado de Satanás que me atormenta físicamente, decía Pablo, me atormenta en la carne. Y le he pedido a Dios que me lo saque y Dios no me lo sacó nunca. Y me ha dicho, bástate mi gracia, como diciendo, Pablo, te vas a morir con este tormento. Por eso Jesús permitió que Lázaro muriera. Y cuando ya no hay posibilidad de ayuda alguna, intervino y trajo vida. Ellos no iban a entender lo que significaba la vida de Cristo venciendo a la muerte si Lázaro era sanado. Adán se sigue camuflando. Hago lo que puedo y cuando no puedo, que Dios me ayude. Dios no viene solo para ayudarte. Dios no viene solo para ayudarme. Dios viene para traer vida. Y eso significa que tiene que haber muerte. Y eso no lo entendemos.
Yo le decía ayer al Señor, quiero transmitir vida. Y era como que Dios me decía, ¿cómo puedes entender esto, Daniel, si tú no has experimentado la muerte a tu alrededor y que soy yo quien transforma la muerte en vida? Porque siempre me estás pidiendo que no llegue el punto de la muerte, sino que te salve antes. Evidentemente para Jesús hubiera sido mejor que no le pidieran que calmara la tempestad, sino que confiaran en medio de la tormenta. Por eso te dije, lo que nos hace ver que la fe no siempre es para solucionar un problema, sino para superar conflictos o tormentas que no se calmarán instantáneamente. Nosotros tendremos que transitar muchas tormentas en la vida, iglesia. Y si no las vas a transitar tú, las transitarán tus hijos. Y si no, las va a transitar alguien. Pero Jesús dijo, en el mundo hay aflicción. Yo he vencido al mundo, y te quiero decir algo bien claro. Jesús dijo que nosotros estamos en Cristo, como dando a entender que si nosotros compartimos la vida de Cristo, conocidos por Él, y nosotros conociéndolo a Él, nosotros vencemos al mundo. Pero ¿cómo lo entenderemos si queremos que el conflicto se vaya rápido? Hay conflictos que se irán pronto. Sigue orando, sigue batallando, pero si el conflicto no se va, si por más que has orado, has reprendido, has clamado como Pablo, y el conflicto no se va, no es cuestión de quejas, ni de amargura, ni de andar contándole a todo el mundo cuáles son tus tristezas, tus amarguras, tus enfermedades y tus temores. Porque mañana te encontrarás con un incrédulo que niega la existencia de Dios, tiene problemas más grandes y lo lleva mucho mejor que tú. Porque a veces nosotros lo que pensamos simplemente es que nuestro Dios es Dios porque nos libera de problemas para que vivamos bien. Y nuestro Dios es un Dios de vida, no de liberación de problemas. Por eso, lo que nos hace ver que siempre es oramos para solucionar un problema. Y la fe no es solo para eso, sino para superar conflictos. Tormentas que no se calman instantáneamente. Siempre oraremos, quítanos la tormenta. Y esto tal vez no suceda, te decía recién. Y a veces tenemos que pensar, iglesia, ¿qué hubiera sucedido si alguno de ellos hubiera dicho, ya está, ya está? ¿Me están escuchando? Ya está, ya está. ¿Qué haces, Mateo? ¿Qué haces, Marcos? ¿Qué haces? ¿Sabes qué? Ya está. ¿Pero estás abandonando todo? No. ¿Pero te estás abandonando a la muerte? No. ¿Vas a dejar de luchar por la barca? No. ¿Qué vas a hacer? Espérate, Señor, échate para allá que voy a dormir contigo. Dame un sitio, yo voy a dormir ahora. Pero ¿cómo puedes dormir? ¿Y si Él duerme? ¿Y si Él está durmiendo? ¿Y si Él descansa hoy? ¿Por qué no puedo descansar yo? Si Él duerme, ¿por qué no duermo yo? No sé qué pasará con esta tormenta, pero por alguna razón Jesús duerme. Por alguna razón Jesús no respondió todavía. Por alguna razón Él sigue tranquilo. Por alguna razón Lázaro se nos está muriendo y Él no viene. Ni siquiera ha emprendido el camino de vuelta. Por alguna razón parece que nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Sabes qué te digo? Y espero poder ponerlo en práctica. Durmamos también nosotros. Si Él duerme, duerme tú. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él dijo, consumado es. Ya está. Cuando Él no nos quita la tormenta, podemos tener muchas actitudes o reacciones, pero también podemos entrar en su mundo, en su vida, en su esencia. En su esencia. Podemos ser pámpanos en la vid, ser uno con Él, conocerle y ser conocido. En realidad eso es aceptar que Adán de una vez por todas muera y que crezca Cristo en mí, Cristo en ti. Yo no puedo ya con esto. No voy a seguir discutiendo, no puedo echarle la culpa a Dios, no puedo decir por qué Dios nos trajiste hasta aquí, por qué Dios nos metiste en esta tormenta. Jesús, ¿por qué no subiste a la barca? ¿Qué dice el texto? Él subió a la barca y ellos le siguieron.
¿Y sabes cómo oramos? Y yo he orado muchas veces: Señor, yo lo dejé todo, te seguí y hemos llegado hasta este punto. Otra vez, ¿no te das cuenta que la barca en la que estoy está haciendo agua y yo soñaba otra cosa para esta etapa de mi vida? ¿Y por qué te callas? No se calla, duerme. ¿Por qué duerme? Porque hay paz. Y es como que él me dice: ¿por qué no duermes tú también un rato, Daniel? Estás muy estresado. ¡Ah! Las tormentas confrontan a Adán, no a Cristo. ¿Te confrontó el problema? Las tormentas confrontan la naturaleza carnal, no la naturaleza espiritual. Jesús sigue durmiendo, los pobres Adanes siguen luchando. La tormenta confronta a Adán, confronta tu carácter, tus formas. Y Adán tiene que morir para que nazca Cristo en ti. Si no, no te conoce. Y si no te conoce en esa área de la vida, tú no tendrás vida. ¿Qué dijo Jesús? Yo las conozco y he venido para darles vida. El caso es que no solo seremos conocidos por Él, sino que en futuras tormentas y conflictos actuaremos como Él y no como es nuestra naturaleza. Y eso nos garantiza la vida. Tengo tanto para decirles, pero quiero que oremos ahora. Vamos a orar entre unos minutos. ¿Me ayudan, chicos? Vamos a volver a cantar Promesas, la que cantamos antes, ¿vale? No, cambiamos ahí, ¿vale? Por eso los discípulos veían a Jesús como maestro, como guía, pero siempre lo veían como alguien externo. No lo veían como la vid y ellos se veían como pámpano. Hermanos, todo este tiempo que estoy predicando sobre esto apunta a una cosa: que tú te veas como pámpano y veas a Jesús como vid. No veas a Jesús, no veas a Cristo ni como aquel Jesús histórico de Galilea al que tú tienes que seguir y Él va haciendo milagros y te sorprende, pero tú no entiendes nada. Pero tampoco estés pensando en un Dios lejano, en un Dios de los cielos que te va a ayudar en los conflictos que tú enfrentes y te va a dejar prácticamente solo. La idea es que tú puedas entender que Él es vid y tú eres pámpano, que la vida que llevas dentro tuyo es la vida de Cristo en ti. Los discípulos veían a Jesucristo como un ayudante externo, pero no lo veían como la vid. Por eso, en aquel día dijo Jesús: vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí y yo en vosotros. Ellos estarían en Cristo y Cristo en ellos, serían lo mismo, la misma sustancia. En las tormentas de la vida necesitamos la naturaleza de Cristo, no la naturaleza de Adán. ¿Cómo es posible descansar en una tormenta? ¿Cómo es posible dormir? Solo Cristo puede hacerlo. Tú no vas a poder descansar en los momentos conflictivos. Es lógico, es natural. Tú vas a intentar solucionar tu economía, tu familia, salvar tu casa. Tú vas a intentar salvar tu barca. Tú no puedes descansar. El único que puede descansar en medio de la tormenta es Cristo. Él conoce profundamente la voluntad del Padre. Yo he estado esta semana sin un céntimo en el bolsillo. Sin un céntimo en el bolsillo. Entonces me habló sobre algo para descansar un poco y yo no tenía dinero. Yo no necesito, sinceramente se los digo, ni ir al banco, ni pedirle dinero a nadie. Sino es Adán tratando de solucionar cosas. Y ayer mientras le decía: Señor, te entrego todo, tú sabes lo que necesito. Ayer alguien se acercó con un sobre y me dijo: Daniel, este dinero por una situación que yo viví hace un tiempo atrás, legalmente, yo no lo quería y había renunciado a ese dinero. Pero me dijo: este dinero es tuyo, te corresponde porque es un pago por algo. Y yo le dije: pero no, yo ya me había olvidado de ese dinero. Y me dijo: no, es tuyo. Esto no viene de ti, viene de una empresa de seguros y de esto y de aquello. No es una gran cantidad, pero es el dinero que necesitaba para lo que yo estaba queriendo hacer. Solo Cristo puede descansar. Si tú estás en Cristo hay descanso, hay vida. Esas áreas de la vida donde Él puede decir: ahí te conozco y tú me conoces, es el área en común, ahí hay descanso.
Adán sigue luchando. Por eso, siempre la naturaleza de Adán intenta salvar la barca. Pero luego llega el límite y lejos de postrarse, implorar y decir: Señor, si es posible, quítame este sufrimiento, quita de mí esta copa. Adán no dice eso, sino que se enfada y dice: es que tú no te preocupas por nosotros, es que no te das cuenta que la barca se hunde. Queja, amargura, se olvida de las promesas, ¿Me están siguiendo? ¿Cómo llamó Jesús a Pedro? ¿Cuándo lo llamó? ¿Qué le dijo? Pedro, sígueme, deja la barca, las redes, y yo haré de ti un cadáver flotando en el mar de Galilea. No dijo eso. Haré de ti un pescador de hombres. No haré un cadáver flotando en el mar de Galilea. Pedro, mientras Adán está presente en tu vida, te olvidas hasta de las promesas de Dios. Porque solo el espiritual juzga conforme a la revelación de lo espiritual. Por eso Adán siempre ve muerte. Yo el otro día le decía a los hombres: miren, hermanos, yo vi la placenta en la que venía Piti, vi la placenta en la que venía Caro, pero nos llevamos a Piti y a Caro, no la placenta. La placenta sirvió para un tiempo y es símbolo de un momento doloroso hasta que sale a la luz. ¿Por qué sigues recordando el dolor y la placenta en lugar de darle gracias a Dios por la vida? ¿Por qué? ¿Por qué siempre estamos pensando en lo que está destinado a morir en lugar de aquello que está destinado a vivir? Hablamos más de placentas que de hijos vivos. Sí, pero fue con lágrimas. Olvídate de las lágrimas. Hoy hay vida en esto. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que el postrer Adán, el primer Adán es muerte, pero el postrer Adán es espíritu que da vida. Y conforme al primer Adán, así son los terrenales. Y conforme al segundo Adán, que es Cristo, así son los espirituales. Por eso Jesús podía dormir. Lo de Adán va decreciendo, te decía hace un tiempo atrás, hasta que se muere. Pero esta victoria y esta vida que tenemos en Cristo surge no solo el día de su nacimiento, todo surge en su muerte en la cruz. En un cuerpo muerto que es sepultado. Allí comienza toda esta historia. Él resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Él fue desde lo más bajo hasta lo más alto. Lo de Adán decrece y va a la muerte. Lo de Adán solo ve que se acaba el tiempo. Adán solo piensa: me estoy poniendo viejo. En Cristo todo es vida. Por eso, antes de orar, te quería decir una cosa más. Te decía recién que el fruto es la vida. Jesús dijo: para que el pámpano lleve mucho fruto y ese fruto permanezca. En Adán el fruto no permanece, se muere. Y un día Juan decía algo que Jesús había dicho. Y lo escribe de otra manera en 1 de Juan capítulo 5 versículo 4 y dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Qué dijo Jesús? Confiad, yo he vencido al mundo. Tu fe no tiene que ser la fe de un Adán que confía en aquellas cosas que ha visto y que ha oído, sino en una fe nacida de una vida en común con Cristo. Esa vida que es la garantía de que tú le conoces y Él te conoce a ti. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Padre, te damos muchas gracias porque hoy estamos en ti. Somos pámpanos en la vid. No somos higueras en una vid. Somos pámpanos en la vid. Querido Señor, queremos adorarte, queremos darte gracias, queremos exaltarte, queremos honrarte. Querido Señor, aquí estamos esta mañana. Y te decimos, Señor, que te entregamos la vida, te entregamos el alma. Yo sé, Señor, que hay mucho Adán todavía en mí, que se manifiesta en el carácter, se manifiesta en una fe basada en lo racional, que se manifiesta en tantas cosas que no son de vida.
Y yo necesito, Señor, que una vez más Adán muera aquí en este lugar y nazca tu vida en mí. Yo te pido por mi hermano y por mi hermana. Escúchame, hermano, haz una oración ahora y dile: Señor, hay áreas de mi vida que hoy las pongo en tus manos. Hasta aquí he luchado para sostener una barca. He luchado aún para salvar tu prestigio. He luchado para salvar tantas cosas, pobre de mí. Y cuando pasé el límite, cuando llegó el momento grave del conflicto, Adán se manifestó. Y me di cuenta que no había tanta fe, sino queja, amargura, enfado. Y terminé quejándome y enfadándome contigo tantas veces, porque pensé que tú no estabas cuidando lo que yo cuidaba. Por eso en esta mañana te pido perdón en este lugar. Y te entrego mi vida una vez más. Y te pido que en esas áreas de mi vida venga tu vida a mi vida. Y en el nombre de Jesús quiero renunciar a todo orgullo, toda incredulidad, todo enfado, toda amargura, todo pecado, toda sensualidad, todo aquello que es de la naturaleza de Adán y que me está aplastando el alma. Y en el nombre de Jesús venga la vida de Cristo a esta iglesia. Yo te ruego, Padre del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que quien me escuche a mí y quien escuche a mi hermano y a mi hermana, te escuche a ti. Te ruego que quien nos vea a nosotros, vea a Cristo en nosotros. Que sea tu imagen manifestándose hacia el mundo. Por eso te damos gracias por los conflictos. Tómate un segundo más, mi hermano, y haz esta oración. Haz la oración de Jesús en el Getsemaní. Dile: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que en el nombre de Jesús venga la sanidad, que en el nombre de Jesús venga la liberación, que en el nombre de Jesús de Nazaret se restauren las familias. Pero, Señor, hasta que eso llega, haz tu voluntad y no la mía. Arranca de mi alma toda amargura. No permita, Señor, que la queja, la tristeza, la ansiedad me opaquen la vida contigo. Querido Señor, la presión ha sacado a la luz el Adán en mí. Y yo hoy te pido perdón. Y te ruego una vez más, Señor, que fluya la vida de Cristo en medio nuestro. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y que esta vida se manifieste hacia los demás con milagros, señales y prodigios. Sanidades, señales grandes del cielo en medio nuestro. Pero, Señor amado, también en la paciencia y en la fortaleza de seguir adelante en medio del conflicto, sabiendo que es tu vida en nosotros y no es la nuestra. En el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. De Abraham, eres Dios que cumplirá cada paso hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias porque tú eres fiel. El corazón a veces El mundo pasará, pero tú va a responder a la naturaleza carnal. Eso significa que en esas áreas de la vida historia testificará. aún no está la vida de Eres Cristo. la verdad, a pesar de la fuerte Lo de Cristo tempestad, descansa en la firme tormenta. estaré. La naturaleza humana lucha en la tormenta, sufre en la tormenta, busca soluciones humanas en la tormenta. Grande es tu fidelidad Solo es la vida de Dios hacia mí. lo que se manifiesta en milagros. Solo es su vida lo que se manifiesta en milagros. Fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré.
Adórale, adórale, aunque el conflicto no se vaya, aunque la batalla siga, Dios no se olvidó de ti. Él no duerme como los humanos, hay descanso en Él, hay reposo en Él. Anclado estoy en Él. Solo Cristo es la imagen y semejanza del Padre. Solo Cristo es la imagen y semejanza del Padre. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer, yo te alabaré. Dale gracias a Dios. Aún dale gracias a Dios por el conflicto, porque en ese conflicto estás recibiendo la vida del cielo. Querido Señor, gracias por este tiempo y por este momento, y te ruego, Padre, que bendigas a tu pueblo. Guárdanos, oh Dios, de todo mal. Bendice toda esta semana, que sea una semana de victoria, de vida. Y a pesar de que los conflictos sigan en muchos casos y el proceso siga, yo te ruego que tu pueblo no solamente sea fortalecido, sino que, Señor, podamos conocerte a ti y tener comunión contigo. Y darnos cuenta, Señor, que la única manera en que el pámpano va a llevar el verdadero fruto de vida es estando unido a la vid. Por eso, en medio del conflicto ahora, Señor, nos unimos a ti de todo corazón en esta comunión profunda, para que tu vida esté en nosotros. Y dejemos de ver las cosas desde el punto de vista natural y podamos comenzar a verlo conforme a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bendice a tu iglesia. Y bendice, Señor, todo lo que vamos a hacer en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén.